Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un video nuevo al canal como siempre. Mi nombre es Destro32, para el que no me conozca, pues ya me conoces, crack, las cosas como son, en fin. Hoy venimos basados, un poco, no tanto, pero bueno, en fin. Deja tu poderoso like, suscripción a muerte. ¿Por qué? Porque soy el mejor bendito canal que existe en la faz de la tierra hispanohablante. Y también me llevo con los anglos, y con los indios, y los portugueses, y me llevo bien con todo el mundo, pero porque, pues, ustedes saben, filtrador oficial de Warzone Mobile, que le han querido bajar el canal de Activision un montón de veces, porque soy muy god. Cosas como son. En mi humilde opinión, si ustedes piensan lo mismo, dejen su poderoso like y se suscriben. Que lleguemos a los, no sé, 85.000 dentro de muy poco. Bueno, en fin. Señores, esta semana ya se va a acabar. Ya va a ser domingo. La otra semana ya es septiembre. Y adivinen qué pasa en septiembre. Filtraciones, noticias, Modern Warfare 2, Warzone 2, Warzone Mobile. Ya viene el mes que todo el mundo estaba esperando. Y pues voy a ser sincero con ustedes. Miren, hablemos a detalle sobre todo. Primero que nada, COD Mobile, ¿va a morir o no va a morir? A ver, primero que nada, COD Mobile nunca va a morir, es uno de los mejores juegos que existe. Al día de hoy el multijugador es brutal, el Battle Royale es brutal, más aún si es Alcatraz, obviamente es mejor el Battle Royale Warzone, también conocido, claro que sí. Pero voy a ser sincero con ustedes. Gracias a COD Mobile vamos a tener nuevos juegos, entre ellos pues el COD Warzone Mobile, que va a ser la secuela del COD Mobile. Y no quiero a nadie hateando ni nada por el estilo diciendo de que nadie se va a pasar el juego, cuando en realidad sí se va a pasar la gente de este juego poco a poco. Miren, le voy a poner un contexto. Cuando salió la generación nueva, PlayStation 4 y Xbox, o conocida también como Xbox One, recuerda que teníamos la Xbox 360 y la PlayStation 3. El último juego que salió para la Old Gen fue Black Ops 3. Y salió de la forma más mala posible para esas generaciones. Y pasó un tiempo hasta que ya todo el mundo se pasó a diferentes consolas por, obviamente, Call of Duty, la saga. Una de las mejores sagas al día de hoy, tanto a nivel de consolas como en PC. Es lo que va a pasar al día de hoy. Cuando salga Warzone Mobile, todo el mundo, el que pueda correrlo, se va a pasar a Warzone. Cuando el juego lo optimicen todavía mucho más, mucha más gente se va a estar pasando. Y si todo sale bien, con un buen multijugador, un muy buen Battle Royale, e incluso unas que otras cositas que puedan agregar, va a ser el juego definitivo y así sucesivamente van a pasar con los juegos de la saga que vayan llegando a dispositivos móviles. ¿Por qué no, señores? COD Warzone no va a ser el único juego que va a llegar a dispositivos móviles, lo más seguro. Estemos hablando de que tenga un desarrollo de 2-3 años, luego meten otro Call of Duty y así sucesivamente para dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque es un mercado gigante al día de hoy y que mucha gente ya entendió de que en móvil se juega. Antes todo el mundo decía: juegos de móviles, risita, jaja, no son juegos. Clash of Clans, jeje, Clash Royale, Brawl Stars, no, jeje. Ahora sí hay juegos de verdad. PUBG, que si el Apex, el Valorant que va a venir dentro de poco, el Rainbow Six que va a venir dentro de poco, el Rogue Company que lo han visto. El poderosísimo Warzone Mobile que lo hemos visto en su alfa. O sea, ahora sí es considerado el dispositivo móvil como una mini consola que tiene muy buena gama para poder correr juegos de alto prestigio. Sí, Apex Legends Mobile va mucho mejor en un dispositivo de gama alta que en una Switch. Y recuerden, una Switch, una consola. En fin, para que puedan visualizar completamente detalle que cuando se quieren hacer las cosas bien se hacen. Otra cosa que voy a ser sincero con ustedes. Dejen los benditos lloros, huelas cien madres, de estar diciendo de que COD Mobile va a morir. COD Mobile no va a morir, loco. O sea, va a seguir con su gente, va a seguir jugándolo mucha gente. Es imposible que se muera, pero yo te voy a ser sincero, yo prefiero un nuevo Call of Duty con mecánicas de Modern Warfare, porque ya estoy aburrido de las mecánicas de COD Mobile. Y me van a decir, Destro, ¿por qué? Loco, 15 años jugando Call of Duty, 15 malditos años cambiando de Call of Duty anual. ¿Vos crees, jodido, que me voy a estar aguantando y estar jugando con las mismas mecánicas por 3 años? Ni de pedo. ¿Me sigue encantando el juego? Claro. Pero si viene un juego con mismas mecánicas y que cambia completamente lo que es el multijugador, como Modern Warfare, que tiene una mecánica brutal y que es un poco más surrealista, pues yo te voy a decir, pues yo lo compro. O sea, aunque es gratis, pero yo lo compro. Ustedes me entienden. Y muchos van a estar llorando por sus skins. Pero les voy a decir algo. Es un negocio las skins. O sea, si vos querés no gastés. Al fin y al cabo ya es cosa tuya si querés gastar. O sea, no te voy a... bueno, no soy el indicado para decirte eso porque yo soy el típico tonto que, como decía hace poco una frase, piensan que gasto dinero porque tengo. En realidad gasto dinero por tonto, inmaduro y irresponsable porque me encanta tener una skin en mi arma favorita. Lo siento, pero así soy yo. Soy el típico que le encanta tener una skin porque sin skin se siente vacío. Y sí, me van a decir, sos un coto de M. Sí, soy coto, loco. Pero me encanta morir con estilo, las cosas como son. O sea, al menos yo muero con estilo. Vos morís sin skin, loco, las cosas como son. Vos sos un free to play perfecto. Me encanta, mejor, loco. Qué bueno que no gastas reales, porque es lo más tonto gastar real en juegos. Al día de hoy es lo más tonto. Pero
como yo soy la típica persona que honestamente te va a decir, me encanta gastar en el juego, yo le voy a gastar dinero a ese juego del día uno. O sea, por favor, es lo típico. Como muchos dirán, loco, vas a comprarte el Modern Warfare 2. Sí, va a ser la misma osada casi que el Modern Warfare 1, con skins y que va a cambiar completamente todo y te va a reiniciar las skins. Y aún así voy a estar gastando por lo menos $100 en la Vault Edition, que me va a traer unas cuantas skins con un recolorado todo banano, pero voy a poder jugar el Modern Warfare 2 y su campaña de nuevo multijugador y el nuevo Warzone 2 con las nuevas skins. Interesante si ustedes lo ponen a pensar de esa manera. Entonces como que, sí, se viene. Pero yo estoy emocionado. Me va a decir, de esto no te hypees tanto. Mira, te voy a decir algo. No hay de otra. Hay que hypearse. ¿Por qué? Porque si no me hypeo, ¿de qué va a estar pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué, señores? O sea, es que les voy a decir por qué. Si vos no te hypeas por un juego, entonces es que no te encanta el juego. Yo me hypeo aunque sea un juego basura o salga mal. Y ya me he hypeado por muchos juegos y me han terminado decepcionando. Pero aún así me sigo hypeando por muchas cosas al día de hoy. Lamentablemente. Y sí, me hypeé por Apex. Me hypeé por el New State. Demasiado, como no tienen idea. O sea, me hypeé a un nivel extraordinariamente brutal. Y no salieron bien, pero... Ay, ¿qué lo vamos a hacer? O sea, así son estas compañías que te ilusionan y luego te meten el cuchillo por la espalda. Así que, bueno, en fin. Pero yo estoy hypeado y yo sé que mucha gente va a estar hypeada conmigo. Y hoy ando así porque hoy quería jugar Warzone y mi bendita PC le agarró la matraca traca. Me iba a menos de 60 FPS el bendito Warzone. Y aunque ustedes no lo crean, que te vaya menos de 60 FPS el Warzone en PC, que en teoría es una máquina la que tengo, en teoría. Entonces como que, loco, tengo que arreglarla, tengo que poner algunos datos de la gráfica, actualizar driver y la chingada. Y pues dije yo, bueno, quiero hablar en detalle sobre esto. Tengo ansia, viene Modern Warfare 2, loco. Qué bueno ser fan de Call of Duty ahorita. Viene Modern Warfare 2, viene Warzone 2, loco. Que para mí es uno de los mejores multijugadores, los de Modern Warfare. Y el de Black Ops 2, el de Black Ops 1 me encantó. El de Black Ops 3, lo regué demasiado. Y es que soy así, soy eufórico. ¿Por qué? Porque es Call of Duty. A mí Call of Duty me ha encantado, es una de mis sagas favoritas. O sea, si hablamos de shooters, Destiny, Call of Duty, y no sé qué más pondría, pero... Bueno, es que tengo muchos shooters, loco. Medal of Honor, más o menos, antes de la cagada que hicieron con no me acuerdo con Medal of Honor, no me acuerdo cómo se llama, el que sacaron para la PlayStation 3 y fue una totalmente aberración, fue brutalmente malo. Los que sacaron para la GameCube y para la PlayStation 2 eran brutales. O sea, Black también era buenísimo. O sea, muchos juegos que se vienen. Por eso está lloviendo. Es que está lloviendo porque sabe que está llorando de las buenas palabras que estoy comentando yo como creador de contenido que me llevan del corazón. Y te lo voy a decir así. Si a ti te encantan los juegos, no dejes que alguien te critique por esa babosada. O sea, a mí me han criticado solo por hypearme por un juego. Y yo... Entonces son cositas de la vida, crack. Son cositas que son... perdón, se me lengua la traba. Subsecuentes a lo que uno está pensando decir a detalle sobre el Call of Duty. En fin. Habiendo dicho eso, mis queridos cracks, como siempre dejen su poderoso like, suscríbanse, que es lo más importante, y nos vemos en un próximo video. Claro que sí, espero te haya encantado esta comentada. Y si no te encantó, pues te la perdiste, lo siento, crack. Hasta la próxima. Bye.